Bueno, le voy a pedir a nuestro hijo Jonathan que pase. Mientras usted pasa a dejar sus ofrendas, Jonathan nos va a acompañar con una preciosa melodía para el Señor. Amén. Reciba. Amén. La canción se llama Enciende una luz, ¿verdad? Así que Dios nos ha mandado a hacer luz en medio de la oscuridad. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso también de bienvenida a aquellos que se sintonizan por Facebook, en vivo, en Facebook Live, donde quiera que estés, seas bienvenidos. Somos los pastores Mario y Pati Torres de la bella ciudad de Rockford. Nos da gusto que estés con nosotros. Así que vamos a ver este video a continuación. Espero que sea de su agrado. No es de este mundo. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucifícale. ¡Sí, crucifícale! ¡No! Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Inocente soy yo de la sangre de este justo hombre. Allá vosotros. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú en tu presencia,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Y los jóvenes pueden pasar a su clase. Ahí está nuestro hijo Jonathan, que los va a llevar a su clase, si pueden acompañarlo. Son cordialmente invitados. Amén. Así que trajo una Biblia. Si no, levante su mano, ahí le vamos a hacer llegar una. O en su teléfono usted puede buscar también una Biblia. Ahí tenemos en español y en inglés. Así que damos gracias a Dios. Busque ahí el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Hoy vamos a estar estudiando el verso 17 al 27, continuando que mi esposita predicó la semana pasada. Amén. Así que ahí en su boletín usted va a encontrar también los puntos importantes que vamos a estudiar el día de hoy. Si no tiene un boletín, levante la mano también. Nuestros voluntarios le van a hacer llegar uno ahí. Creo que nuestros hermanos aquí, no sé si agarraron. Pero el título del tema de hoy se llama Jesús muestra su amor. ¿Ok? Así que vamos a estar estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 17 al 27. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque su palabra es verdadera, es fiel y verdadera. Así que, ¿por qué no damos gracias a Dios? Amén. Inclina ahí tu rostro. Nos encomendamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que vamos a compartir el día de hoy, Señor. Toma tú el control, Señor, de cada palabra que vamos a compartir el día de hoy. Que danos un espíritu receptivo, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos atesorar, Señor, en nuestro corazón los tesoros de tu ley, Señor, y podamos ponerla en práctica, Señor. Cambia nuestra mente y nuestro corazón. Transforma nuestra vida, Señor, y aumenta nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Entonces, la palabra de Dios dice así, hablando de la crucifixión. Capítulo 19, el libro del Evangelio según San Juan, versículo 17, dice: él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Estoy leyendo la nueva versión, la traducción viviente. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Verso 20, el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, el Rey de los Judíos, por la que diga, él dijo, yo soy el Rey de los Judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así se quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos.
También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se queda con eso. Se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo tú demuestras amor? ¿Sí? ¿Cómo demostramos amor a otros? ¿Verdad? ¿No es cierto que demostramos amor a otros preocupándonos por ellos? ¿Sí? ¿A cuánto les gusta aquí que alguien se preocupe por ustedes, por uno? ¿Verdad que es bueno que tener a alguien, verdad, que saber que nos ama, que se preocupa, que está con nosotros? Otra manera de mostrar amor a otra persona es escuchando, ¿verdad? Lo que hay en su corazón, sus problemas, sus inquietudes, etcétera. Y también aconsejándoles, ¿verdad? Dándoles un consejo sabio. Otra manera de mostrar amor es sirviendo también a los demás, ¿sí? Sirviéndoles, dándoles una caricia, un abrazo, un beso, etc. También una muestra de amor es también perdonando, ¿sí? Perdonando a aquellos que nos han hecho daño, ¿verdad? Por las faltas que nos han hecho. Y otra forma es corrigiendo también sus errores, ¿verdad? Porque dice la Biblia también que, así como nosotros como padres, ¿verdad? ¿Cuántos padres hay aquí, verdad? Que aman a sus hijos. ¿No es cierto que también la corrección es parte del amor? ¿Verdad que sí? Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo corrige, ¿sí? Porque quiere que no sufra, que no pase por lo que ya nosotros hemos pasado, ¿verdad? Así que la corrección también es una parte de mostrar el error, ¿sí? El amor, que diga, perdón. Esas son algunas muestras de amor que nosotros podemos hacer hacia los demás. Así que la semana pasada, ¿cuántos estuvieron con nosotros la semana pasada? Levanten la mano. Si se perdió el mensaje, mi esposita estuvo predicando del capítulo 19, versículo 1 al 16, ¿sí? Y si usted no pudo estar con nosotros, vea la predicación, ahí está en YouTube ya y en Facebook, compártala con sus amistades. Así que la semana pasada vimos entonces la agonía de nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo experimentó, los azotes, ¿sí? Cuando Poncio Pilato, ¿verdad?, lo condenó, ¿verdad?, a ser azotado, ¿sí? Los azotes que le recibió, vimos ahí los látigos, ¿verdad?, que usaron, que tenían puntas de hierro, ¿verdad?, y de hueso, que arrancaban hasta la piel, ¿verdad? Entonces, según los historiadores, dicen que daban 39 latigazos, ¿sí? Eran 40, pero de buena gente le perdonaban uno, ¿verdad? Le daban 39, ¿verdad? Entonces le daban 13 en la espalda, en cada hombro, ¿verdad? Serían 26. Y luego le daban vuelta y le daban otros 13 en el pecho, ¿verdad? Para hacer 39. Muchos morían en ese momento, ¿verdad? Por las heridas, porque prácticamente desgarraban la piel, ¿verdad? Así que vimos también que los azotes que recibió Jesús, incluso vimos la corona de espinas, ¿se acuerdan? Trajimos una corona de espinas aquí, como la que parecía la que Jesús llevó incrustada en la frente, ¿verdad? En su cabeza. Vimos también que a Jesús lo bofetearon, le hicieron burla, le escupieron, le pusieron un manto de púrpura, ¿verdad? Y le dieron una vara y decía, salve Rey de los Judíos, y les hacían burla de él, ¿verdad? Vimos todo eso que Jesús soportó por amor a nosotros, ¿sí? Por amor a ti y a mí, ¿verdad? Cada latigazo que Jesús padeció, lo hizo por amor, ¿sí? Por amor. Así que hoy vamos a ver aquí los puntos principales. Ahí está Jesús, ¿verdad? Él llevó esa corona de espinas en su frente que representa la maldición, ¿verdad? Vimos ahí en Génesis cómo por causa del pecado, ¿verdad? Dios le dijo a Adán que iba a tener que trabajar y ganar sustento con el sudor de su frente y que la tierra le iba a producir espinas y abrojos, ¿verdad? Pero esa maldición fue rota, ¿verdad? Ahí en la cruz, cuando Jesús llevó esa
corona de espinas en su frente, ¿verdad? Jesús fue herido y maltratado por nuestros pecados, amén. Y Él llevó en la cruz todas nuestras maldiciones para que nosotros seamos bendecidos. Gloria a Dios por eso. Así que los puntos principales que vamos a ver hoy están ahí, usted lo tiene en su boletín. Número 1, vamos a ver que al morir, Jesús muestra su amor al morir en medio de 2 ladrones, versículo 18. También muestra su amor hacia sus enemigos, versos 23 y 24, y vamos a ver también el pasaje que el evangelista Lucas lo menciona en Lucas 23, 34. Y punto número 3, vamos a ver también la muestra de amor que Jesús mostró hacia su madre, versos 26 al 27. Así que acompáñenos, vamos a estar entonces estudiando los versículos del 17 al 27. Así que dice el versículo 17, si me acompañan, lo vamos a leer. Dice que Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo significa Gólgota, ¿sí? Y vamos a leer el 18 de una vez. Dice que ahí lo clavaron en la cruz y también lo crucificaron. También crucificaron a otros 2 con Él, uno a cada lado, uno a su izquierda y otro a su derecha, y a Jesús en medio. Amén. Vemos aquí la foto, vamos a ver la foto. Ahí está Jesús, quien fue crucificado junto a 2 ladrones, ¿verdad? Así que esto tiene una representación, ¿verdad? 2 individuos que merecían morir, mueren al lado de quien no lo merecía. Mira qué muestra de amor ahí, ¿verdad? Así que Jesús salió del lugar de la calavera y llevaba su cruz. Salió hacia el lugar de la calavera, ¿sí? Que era una montaña que tenía así como la cara de una calavera, por eso le llamaban la calavera, que en hebreo significa Gólgota, ¿sí? Y llevaba su cruz sobre su espalda. Eso era algo que los ponían los romanos, a todos los sentenciados a muerte, los presos, a cargar su propia cruz, ¿verdad? Y Juan, algún detalle muy importante es que Juan es el único de los evangelistas que menciona este hecho. No lo dicen los sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas, sino solamente Juan, y lo afirma como un testigo ocular, ¿sí? Ya que Juan estuvo presente, él vio y presenció. Fue el único de los discípulos que estuvo presente allí al pie de la cruz y vio morir a Jesús. Los demás andaban por allá escondidos, temerosos, ¿verdad? Así que Juan no escribe algo que él se inventó, sino es algo que él presenció, ¿sí? Fue testigo ocular, ¿verdad? Y fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir su precioso evangelio de Juan que estamos estudiando, ¿verdad? Además escribió también primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Así que el Gólgota era un lugar común para la crucifixión, donde había grandes postes verticales clavados ahí en una forma permanente. Así que Jesús fue crucificado y con él 2 ladrones, cada uno a su lado, ¿sí? Qué ironía, ¿verdad? El justo por los injustos, ¿verdad? Aquel que no merecía morir, murió en medio de 2 que sí merecían morir, ¿verdad? 2 que sí estaban ahí porque sí habían cometido un delito. Jesús no había cometido ningún delito que mereciera la muerte, ¿verdad? Así que estos 2 ladrones, tanto el de la izquierda como la derecha, son un símbolo de la raza humana. Y ahorita vamos a ver por qué. Por un lado está el ladrón que no quiso humillarse ni pedirle perdón a Jesús. ¿Cuántos conocen esa historia? Sí, de los 2 ladrones que murieron en la cruz con Jesús. Hubo uno que se burló de Jesús, ¿sí? Y esto lo vamos a ver aquí en Lucas 23, 39. Mira lo que dice Lucas 23, 39. No lo menciona Juan, pero sí lo menciona Lucas. Dice que uno de los 2 criminales que estaban colgados junto a él, que dice la escritura, se burló de Jesús. Y así le decía, así que eres el Mesías, le decía en burla, ¿verdad? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también, dijo este ladrón, ¿verdad? Así que este es un cuadro de un hombre sin Cristo, ¿sí? Todas aquellas personas, aquellos hombres que mueren sin Jesús, que están en rebeldía y que dicen que siempre se quejan contra Dios y no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Y se burlan de Dios, ¿verdad? Hasta su último instante, ¿verdad? Que parten este mundo, ¿verdad? Representa a este criminal, a este tipo de personas que mueren
sin Dios, ¿verdad? En rebeldía contra Dios. Pero por otro lado también está el ladrón arrepentido, ¿sí? Que es símbolo de quienes hemos conocido a Jesús y hemos pedido perdón por nuestros pecados, ¿sí? Y que hemos reconocido nuestra necesidad de perdón, ¿verdad? Nuestros pecados, y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y lo muestra también Lucas ahí en el verso 40 al 43, y dice así, que por otro lado está otro criminal protestó y dijo: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Le dijo al otro, ¿verdad? Al otro que se estaba burlando de Jesús. Nosotros, dijo él, merecemos morir por nuestros crímenes, pero refiriéndose a Jesús, este hombre no ha hecho nada malo, dijo. Y veamos el verso 41, el 42 y 43, dice, luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira qué muestra de amor, ¿verdad? Jesús estaba ahí, ¿verdad? Clavado en esa cruz, sufriendo los dolores, ¿verdad? Y le habían dado los 39 latigazos, y le habían puesto la corona de espinas, le habían pegado, ¿verdad? En la cabeza con una vara, y sobre eso lo habían clavado en la cruz. Imagínate qué agonía que estaba sufriendo nuestro Señor en esa cruz, ¿verdad? Más sin embargo, Jesús no estaba pensando en sí mismo, estaba mostrándole su amor a estos dos hombres, ¿sí? Jesús amó a este criminal que se arrepintió y creyó en él. Y también amó al otro, ¿verdad?, que no creyó en él, ¿sí? Porque Jesús no hace acepción de personas, hermano. Jesús murió para que todo aquel que cree en él, dice Juan 3:16, no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Así que vemos entonces ahora el verso 19 que dice: y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Veamos entonces ahora el versículo, vamos a leer hasta el 22. El versículo 20 dice: el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en 3 idiomas. Número 1, hebreo, latín y griego, para que muchos pudieran leerlo. Verso 21. Dice: entonces los principales sacerdotes se pusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción el rey de los judíos por una que diga: él dijo, yo soy el rey de los judíos. ¿Y qué dijo Pilato? Verso 22, no, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así se quedará. ¿Sí? Así que era costumbre escribir un pequeño cartel, lo vamos a ver aquí en la fotografía, ahí está. Era costumbre escribir un pequeño cartel donde decía el delito por el cual el condenado había sido culpado. Este cartel se colocaba por encima de la cabeza o se lo ponían alrededor del cuello, ¿verdad? El título sobre la cruz de Jesús estaba escrito en hebreo, que era el idioma parecido al arameo, que era el idioma nacional de los judíos. En otras versiones dice arameo, ¿verdad? Pero era hebreo, que era un idioma parecido al arameo. Era el idioma nacional de los judíos palestinos. Y también estaba escrito en griego, que era el idioma oficial, y el latín, que era el idioma común usado en todo el imperio romano. Así que Jesucristo ya estaba en la cruz, humanamente hablando. Sus enemigos, ¿verdad?, habían conseguido que lo crucificaran. Como quien dice, se habían salido con la suya, ¿verdad? Ya habían acabado con él, según ellos, ¿verdad? Pero sin embargo, estos judíos, no satisfechos todavía, continúan, ¿verdad? Y no cesan de estar inconformes. Los principales sacerdotes siguen discutiendo sobre el título que ha sido colocado sobre la cruz, al punto de que fueron y se volvieron a quejar otra vez con Poncio Pilato. Pero mira, me llama la atención aquí la respuesta que dio Pilato, ¿sí? Pilato contestó que para él el asunto ya estaba terminado y no quería que lo molestara, ¿sí? Él dijo: no, lo que he escrito, escrito está, y así se quedará, ¿verdad? Esa fue la mano soberana de Dios, diciendo, como quien dice Dios: va, ya basta, se acabó. Yo soy el que está controlando la situación, ¿verdad? Es Dios que está usando a este hombre impío, ¿verdad?, que movió a este Pilato a escribir lo que puso en la cruz y a no cambiar de opinión, porque
Pilato había sido uno que había cambiado su opinión varias veces, ¿verdad? Que sabía que Jesús era inocente, mas sin embargo la gente clamó para que fuera crucificado, ¿verdad? Aunque su esposa le había dicho que no, él sabía, no había encontrado ninguna culpa en Jesús, aún así prefirió mantener su puesto, ¿verdad? Porque los judíos lo habían amenazado de que si no crucificaba a Jesús, él iba a ser, como quien dice, enemigo del César, ¿verdad? Porque estaba haciéndose amigo de Jesús, quien había dicho que era el rey, ¿verdad? Entonces, Dios movió a este Pilato a escribir lo que puso sobre la cruz y a no a cambiar de opinión, a pesar de que ya lo había hecho varias veces. A pesar de ser un cobarde Pilato, ¿verdad? Aquí se plantó, sí, aquí sí se plantó, se puso bien los pantalones, aunque los romanos no usaban pantalones, ¿verdad? Es un dicho, pero no cambió de opinión, ¿verdad? Dijo, no, lo que he escrito, escrito está y así se queda, ¿verdad? Así que este escrito, este nombre, Rey de los Judíos, se había escrito en 3 idiomas y lo habían crucificado a Jesús en el monte Calvario. Era un monte que estaba en la mera cima y que estaba en una vía donde circulaba mucha gente, mucho comercio, la entrada a Jerusalén, y donde mucha gente lo podía leer y lo podía ver. Así que lo pusieron allí junto al camino, de manera que la gente podía leerlo en sus 3 idiomas, ¿verdad? Hebreo, griego y latín. Para que todo mundo supiera que Jesús es el Rey de los Judíos. Era una ejecución totalmente pública y se hacía con el fin de advertir a otros, ¿verdad? Que no se pusieran en contra ni se opusieran en contra de Roma. Cualquiera que se quisiera proclamar rey y armar una revolución para derrocar a Roma era sentenciado a la muerte. Así que como segundo punto vamos a ver también que Jesús muestra su amor hacia sus enemigos, y vamos a verlo aquí en el verso 23 al 24. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, dice, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Versículo 24 dice, así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se queda con ella. Por eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Versículo 24. Pero, ¿sabes qué? Dice además que esto se hizo para cumplir las escrituras, ¿sí? Se cumplió la escritura, ¿sí? Por eso dice que se cumplió la escritura, que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Por lo general en las crucifixiones los soldados estaban divididos en grupos de 4, porque dice aquí que rompieron la túnica, ¿verdad?, del Señor en 4 pedazos, ¿verdad? Y se la repartieron uno cada uno. Esto también aparece en Hechos 12:4. Así que era una costumbre de los mismos soldados que llevaban a cabo la ejecución que se quedaran con la ropa de la víctima. En este caso dividieron en 4 los vestidos del Señor y decidieron echar suerte sobre su túnica, que había sido tejida de una sola pieza y por lo tanto tenía cierto valor, ¿verdad? Y esto había sido predicho. ¿A qué palabra se está refiriendo ahí que se había cumplido, que se había predicho? Bueno, pues vamos a verlo aquí. Se refiere al Salmo 22, ¿sí? Salmo 22, 18, que dice específicamente, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Quiero que me acompañes ahí, no sé si tengas ahí tu Biblia a la mano, pero leamos un poquito el Salmo 22. Tú te vas a dar cuenta que mucho de lo que está escrito aquí en el Salmo 22 que escribió David, muchos años atrás, ¿verdad? Está profetizando lo que está pasando y se está cumpliendo aquí en Jesús. Por decirte algo, por ejemplo, el Salmo 22, verso 1 dice aquí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue una de las palabras que Jesús dijo en la cruz, ¿sí? Y también dice aquí el verso 6, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me miran se ríen de mí y se mofan y se encogen de hombros, diciendo, este es aquel que se encomendó al Señor, pues que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo libere. El verso 11 dice, no me abandones ahora, cuando la tribulación está próxima y ningún otro puede ayudarme. Y también lo dice el verso 14, mi corazón se derrite como una cera.
La lengua se me pega al paladar. Verso 16, mis enemigos me rodean y me rodean como perros. Perros malvados, dice, y me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar cada uno de mis huesos, dice el versículo 17. Y el 18 dice, se reparten entre ellos mis vestidos, juegan a los dados por mi ropa. Se cumplió ahí, ¿verdad? Esta escritura y todo lo que está aconteciendo en la cruz. Verso 19 dice, oh Dios, fuerza mía, apresúrate a socorrerme, rescátame de la muerte. Verso 22, ante todos mis hermanos te alabaré, me levantaré ante la congregación y daré testimonio de las maravillas que has hecho. Así que Jesús está hablando también aquí de su muerte y de su resurrección. Entonces, si te das cuenta, todo esto que dice el Salmo 22 se está cumpliendo aquí, ¿verdad? En la cruz, con nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Que cada palabra, cada profecía que se dijo en el Antiguo Testamento sobre Jesús, que se dijo 700, 1000 años atrás, se está cumpliendo al pie de la letra, ¿verdad? Todo como estaba establecido en la palabra de Dios. Así que el Salmo 22 se está cumpliendo aquí, 22, 18. Repartieron la vestimenta de Jesús y tiraron dados sobre su ropa. Es un perfecto cuadro de la humanidad de hoy, ¿sí? Que ha rechazado a su Creador, ¿verdad? A Jesucristo. Se han mofado del Hijo de Dios, han despreciado el camino de la salvación y están a borde de la destrucción. Y no obstante siguen mofándose, burlándose de Dios, echando suertes, ¿verdad? Sobre sus ropas. Así que Lucas hace referencia también a una palabra, a unas palabras que Jesús dijo en la cruz, que muestran su amor también por sus enemigos. No lo dice Juan aquí, ¿verdad? En el verso que leímos, 23 y 24, ¿verdad? Pero sí lo menciona Lucas, ¿verdad? En Lucas 23, 34, acompáñame ahí. Lucas 23, 34 dice unas palabras que Jesús dijo también en la cruz. Mira, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. ¿Viste? Lucas agrega ahí una palabra muy importante, ¿verdad? Que Jesús está diciendo en la cruz. ¿Qué está diciendo Jesús? Está orando. Jesús está pidiendo, Padre, perdónalos, ¿verdad? ¿Qué muestra tan grande de amor, ¿verdad? Jesús orando por sus enemigos, ¿verdad? Ya oró y ya intercedió por estos dos malhechores, ¿verdad? Ladrones que murieron en la cruz, ¿verdad? Uno sí creyó, otro no creyó, ¿verdad? Los amó a los dos, ¿verdad? Diciéndole a uno, al que sí creyó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora está orando porque Dios perdone a sus enemigos, ¿verdad? Lucas hace énfasis en esta oración que Jesús hizo en la cruz, esa oración de amor. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan qué dijo Jesús acerca de amar a nuestros enemigos? Sí, quiero que me acompañes allá a Romanos 12, 17, 21. Dice así también la Escritura, dice aquí, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo, dice el Señor. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Mía es la venganza, dicen otras versiones, ¿verdad? Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer, ¿sí? Y si tiene sed, dale de beber. Pues así harás que le arda la cara de vergüenza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, dice la versión Reina Valera, ¿verdad? Es como que tú haciendo, no pagando mal por bien, no pagándole con la misma moneda a tu enemigo, tú le haces el bien, ¿qué va a pasar? Tu enemigo se le va a llenar la cara como si tuviera fuego en la cabeza, ¿verdad? Le va a arder de vergüenza, ¿verdad? Se va a poner tan roja. Esto es lo que quiere decir aquí. Harás que se le arda la cara de vergüenza, no pagándole mal por mal, sino con el bien. Y dice el verso 21, no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Nueva versión, traducción de la Biblia actual. Así que estos son algunos consejos que encontramos en la palabra de Dios acerca de cómo
Dios quiere que amemos a nuestros enemigos como Él nos lo enseñó en la cruz, ¿verdad? Orando por ellos, ¿verdad? Padre, perdónalos, dijo, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Lo vamos a ver la próxima semana, que habían soldados romanos que estaban allí, ¿verdad? Al pie de la cruz, escuchando, ¿verdad? A este hombre, ¿verdad? Porque ellos no creían en Jesús, ¿verdad? Como Dios hecho hombre, como el Rey de Reyes, Señores de Señores, sino que lo estaban crucificando, pero ellos escucharon, ¿verdad? Todo esto que estaba pasando, y también hubo uno que creyó, ¿verdad? Así que, como tercer punto, también vamos a ver que Jesús muestra su amor hacia su madre también. Veamos ahí el versículo 26 y 27. Dice el versículo 25, dice, estaba de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Vamos a leer el 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y verso 27 dice, y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Muy bien, así que mientras esto acontece, Jesucristo no piensa en sí mismo, como decíamos, ¿verdad? Sino ahora está pensando ¿en quién? En su madre, ¿verdad? Qué hermoso muestra de amor también, ¿verdad? En la época de Jesús, una mujer al quedar viuda, porque se supone que ya José había muerto, si no hubiera estado ahí también, ¿verdad? Entonces María, el hijo mayor, en este caso Jesús, era el que tenía la obligación, la responsabilidad de cuidar de su madre, que había quedado viuda, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención es ¿dónde estaban también los hermanos de Jesús? La Biblia dice que Jesús también tenía hermanos y hermanas, ¿verdad? Pero no están ahí, ¿sí? Solo está María, María Magdalena, María, la hermana de María, ¿verdad? Y María Magdalena. Pero no están los hermanos de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es de que Jesús ahora le está encomendando el cuidado de su madre, nada más y nada menos que al discípulo amado, a Juan, ¿sí? Juan, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús, ¿verdad? El discípulo amado, que no se identifica también con su nombre como Juan, ¿verdad? Tampoco aparece aquí, ¿verdad? Solo dice la hermana de su madre, ¿verdad? Según los estudios, se puede decir que la hermana de María era la madre de Juan, el apóstol, ¿verdad? Que escribió este evangelio. Entonces, podemos ver ahí que se lo está encomendando no a cualquier persona, sino a aquel discípulo que había estado con él desde sus inicios de su ministerio, cuando se bautizó, porque Juan había sido también discípulo de Juan el Bautista, ¿verdad? Y había estado con Jesús todo su ministerio y lo había visto hasta morir, ¿verdad? Así que Juan permaneció fiel a Jesús, y Jesús ahora es como si le dijera, yo me voy, querida mujer, ya no puedo cuidarte, pero te dejo en las manos de mi mejor amigo, ¿verdad? Todo hace suponer que este discípulo a quien Jesús le está encomendando su madre era nada más y nada menos que Juan, el mismo Juan, quien escribió el evangelio, a quien luego le dice, cuida a esta mujer, ocupa mi lugar, yo me voy, tengo que hacer la obra de la cruz, seré enterrado, resucitaré y regresaré al cielo. Pero tú cuida de mi madre y ella será como una madre para ti. Es parafraseando, ¿verdad? Es como Jesús le está diciendo ahora al apóstol Juan, ¿verdad? Cuida de mi madre, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, que si tú tienes a tu madrecita aún con vida, que la cuides, ¿sí? No la dejes desamparada, no la dejes sola, ¿verdad? Como decía mi mamá, que en paz descanse, ¿verdad? En vida tráeme flores, decía, ¿verdad? Porque ya muerta, ¿ya para qué? ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios, tanto mi suegra como mi madre pudieron recibir los cuidados, ¿verdad? Cuando nosotros emigramos, nos venimos a Estados Unidos, no las dejamos a ellas solas, ¿verdad? Siempre apartamos un dinerito para mandarles cada mes, tanto la misma cantidad a mi mamá como a mi suegra, ¿verdad? Para que no nos peleáramos, ¿verdad? Porque no debe de haber preferencias en el matrimonio, hermanos, ¿verdad? Si tú le vas a mandar lo mismo a tu madre, mándaselo también a tu suegra, ¿verdad?
Y cuida de ellas ahorita, ¿verdad? Porque ellas cuidaron de nosotros, ¿verdad? Merecen, pues, todo. Allá en nuestros países no es como acá, ¿verdad? Que hay seguro médico y cuidados. Allá no. Allá, si no tienen los viejitos a alguien que se encargue de ellos, ¿verdad? Pues ahí se quedan desamparados hasta donde lleguen, ¿verdad? Pero tanto mi suegra como mi mamá, nosotros pudimos ayudarles en todo su proceso de enfermedad, ¿verdad? Tanto mi suegra, que pasó por el problema de enfermedad del corazón, y como mi madre, que falleció de cáncer de colon también. Estuvimos ahí tanto con mi mamá como con mi suegra en todo el proceso de enfermedad, ayudándoles, ¿verdad? En todos los gastos de quimioterapia, radioterapias, tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Y cada vez que era el Día de la Madre le mandábamos su regalito y todo eso, ¿verdad? Siempre ellas estaban orando por nosotros. Nos decían que en la noche, con esa luna llena y todo ese clima tan bonito, ¿verdad? No como aquí, se subían, ¿verdad? A la terraza de su casa a orar por nosotros, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que nuestras madres pudieron interceder por nosotros en vida. Y si tú tienes a tu madrecita, pues sigue el ejemplo de Jesús, no la dejes sola. Llámale, cuídala, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo cuidado de su madre también, no la dejó sola. Así que Jesús le dijo a este discípulo amado: cuida de esta mujer. Sí, algo interesante es que no se ve que en todos los evangelios que Jesús la llame por su nombre, ¿verdad? Que era María, sino le dice, ¿se acuerdan que en Juan capítulo 4, cuando Jesús convirtió el agua en vino, también le dice: mujer, ¿qué tienes contra mí? ¿Verdad? No ha llegado mi hora. Pero pareciera que fuera una falta de respeto, pero no era así, era una costumbre, ¿verdad? Que era lo contrario, ¿verdad? La estaba honrando como su madre. Así que en estos momentos de angustia, de agonía, Jesús no piensa en sí mismo, piensa en su madre y le muestra su amor a su madre, que representa también ese amor por la gente, ¿sí? Aquella gente que se siente, que ha quedado sola, desamparada, que sufre por la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Aquellas madres que han perdido un hijo, ¿verdad? O han perdido a su esposo, están viudas. Aún en estos momentos de agonía, Jesús se acuerda de ellas, ¿verdad? Y a partir de ese momento, el discípulo dice, la recibió en su casa María. Eso es más que proveerle un techo, era asumir toda la responsabilidad total por ella. Muy bien. Así que, como conclusiones, podemos decir que Juan fue el único discípulo que estuvo cerca a Jesús durante los juicios al pie de la cruz. Fue un testigo ocular y escribió inspirado por el Espíritu Santo, dando testimonio de la verdad. Es nuestro deber como hijos de Dios creer y no dudar acerca del testimonio de esta preciosa verdad maravillosa acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien derramó su vida por amor a nosotros en la cruz para darnos perdón y salvación. Debemos entonces ahora nosotros aceptar ese sacrificio y recibirlo en nuestro corazón para el perdón de nuestros pecados y ser salvos. Así que cuando entendemos el gran amor, hermanos, que Dios mostró, ¿verdad?, al enviar a su único Hijo a morir por nosotros en una cruz, es un amor incomprensible, un amor incalculable, es un amor ágape, ¿sí? Eso nos debe llenar de una inmensa gratitud, hermanos, ¿sí? Al saber que hubo alguien que llevó en su propio cuerpo, ¿sí?, nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades, y que no pensó en sí mismo, sino mostró amor a un par de ladrones que merecían morir, y también les mostró su amor a sus enemigos, orando, intercediendo por ellos, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también se preocupó por su madre al encomendarle al cuidado de uno de sus mejores amigos, Juan, el discípulo amado. Igualmente, hermanos, así tenemos nosotros, Jesús es nuestro ejemplo a seguir, ¿sí? Tenemos que ser compasivos, amorosos, perdonar a aquellos que nos han hecho daño, ¿verdad? Y hablarles del Evangelio a aquellas personas que no conocen aún de Jesús. Y cuidar de nuestros seres queridos, ¿verdad? De los que aún tienen a sus madres, a su padre. Cuidar de nuestros viejitos, ¿verdad? Así como ellos lo hicieron cuando éramos pequeños. Así como Jesús lo hizo, debemos hacer nosotros lo mismo, siguiendo su ejemplo. Ahora, nuestra relación con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo ha sido restaurada gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿No es eso
algo que nos tiene que llenar de alegría y de gozo, hermanos, saber que hubo alguien que pagó el precio. Nosotros merecíamos morir en esa cruz y Jesús tomó nuestro lugar. Fue el sustituto por nuestros pecados. Eso nos debe llenar de mucha alegría y también de compasión por aquellos que aún no conocen del Evangelio. El Señor nos dejó una encomienda de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que seamos obedientes y sigamos esa gran comisión que Dios nos dejó, ¿verdad? Compartamos a otros del amor maravilloso que Jesús mostró al morir por nosotros en esa cruz. Así que, ¿por qué no oramos? Demos gracias a Dios. Vamos a participar de los elementos de la Santa Cena, en lo que nuestros hermanos lo reparten ahí. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. ¿Me acompaña ahora? Nos ponemos de pie. Ya tengo aquí el mío, hermano. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el amor que tú nos mostraste en enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esa cruz. Gracias, Señor, porque en medio del dolor, del sufrimiento, tú nos muestras, Señor, ese inmenso amor, Señor, así como lo hiciste con estos dos ladrones, Señor. Te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, que pueda arrepentirse como lo hizo este ladrón, que reconozca su pecado, su maldad, y pueda, Señor, creer en ti, Señor, que un día tú regresarás, Señor, y nos llevarás contigo, Señor, para estar por siempre en la eternidad, Señor, y los que hayamos partido estaremos contigo por siempre, Señor. Tú has ido a preparar un lugar para nosotros allá en el cielo, Señor, y te damos gracias, Señor, porque por tu sacrificio tenemos perdón, sanidad y vida eterna, Padre. Te ruego que si hay alguien que aún no te conoce, hoy pueda ser el día en que pueda abrir su corazón a ti, Señor, y empezar una nueva relación contigo, Señor. Que este sea el día en que pueda confesar sus pecados y ponerse a cuentas contigo y clame a ti, Señor, el único dador de la vida. Tú que solo tú puedes perdonar pecados, no hay nadie más, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser compasivos y a mostrar ese amor aún por nuestros enemigos, Señor, por aquellos que nos han hecho daño, Señor. Ayúdanos a perdonar, a no guardar rencor, Señor, a no pagar mal por mal, Señor, y también amar a nuestros padres, Señor, a nuestra madre, los que aún la tienen con vida, a sus padres, Señor, porque ellos hicieron lo mejor por cuando éramos niños, Señor, de cuidarnos, Señor. Bendice a todas aquellas madres, aquellos que han quedado viudas o han perdido un ser querido. Tráeles consuelo, Señor, a su corazón, Señor. Que sepan que no están solos, que tú estás con ellos. Tú eres el padre de los huérfanos, el esposo de las viudas, Señor, y que tú estás con ellos siempre, Señor. Te lo pedimos, Padre, te damos gracias, Señor. Ahora que vamos a compartir estos elementos de la Santa Cena, Señor, preparamos nuestro corazón, Señor, en adoración, Señor. Reconocemos nuestros pecados, te pedimos perdón, que sanes nuestro corazón, Señor, y participamos de estos elementos en acción de gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden repartir los elementos en lo que los reparten. Tome una copita cada uno. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Les voy a leer en la versión, nueva traducción de Dios habla hoy. ¿Sí? Dice así, 1 Corintios 11, 23. Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti reconociendo, Señor, nuestros pecados, Señor, reconociendo nuestras fallas, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies de toda maldad, Señor. Y participamos, Señor, en esta cena que tú has constituido, en esta santa cena, Señor, recordando, Señor, la noche que tú fuiste entregado, Señor, que tomaste pan y diste gracias, Señor, y lo partiste. Y nos dijiste que hiciéramos todo esto en memoria de ti, Señor, hasta que tú regreses. Así que en obediencia a tu mandamiento, tomamos esta copa, Señor, este pan que representa tu cuerpo, Señor, que por nosotros fue inmolado en la cruz del Calvario, que por nosotros fue entregado, Señor. Así que, como tú diste gracias y lo partiste, nosotros también, Señor, tomamos esto y comemos, que es tu cuerpo, que por nosotros fue partido. Hacemos esto en memoria de ti. Comamos, hermanos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que bebieres, haced esto en memoria de mí. Tomemos, participemos, hermano. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, participar, Señor, de los elementos de la Santa Cena, tu cuerpo, que este pan que representa tu cuerpo, que por nosotros fue partido, y tu sangre, Señor, preciosa, Señor, que tú derramaste en la cruz, que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias, Señor, porque por tu sacrificio somos salvos, Señor. Por tu sacrificio somos limpiados, Señor, de todo mal, Señor. Hacemos esto en memoria de ti, Señor, reconociendo, Señor, tu sacrificio, sabiendo que un día tú pronto regresarás, Señor. Vendrás en gloria, Señor, con poder. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esperamos que esta palabra que hemos compartido el día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida, que la pongas en práctica. Somos los pastores Mario y Pati Torres de la hermosa ciudad de Rockford. Estamos ubicados en el 3525 Broadway. Todos son bienvenidos. Los domingos a las 11:15 de la mañana estamos empezando nuestro servicio con oración, con alabanzas, y ya salimos al aire ya como a las 12:15. Así que sintonízanos cada semana por medio de las redes sociales, ahí en Facebook, YouTube. Puedes ver todos los mensajes y compartirlos con tus seres queridos, o visita también nuestra página web, iglesiavidaeterna.rockford.com. Envíanos un email también. Sería un gusto para nosotros conocerte y enviarte un librito del Evangelio según San Juan, en español o inglés. Si tú has recibido al Señor como tu único Señor y Salvador, comunícate con nosotros, te haremos enviar a tu dirección postal. Así que no nos resta más que desearte la bendición de parte de Dios, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompañen donde quiera que vayas, que el Señor haga resplandecer su rostro y te dé su paz. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Les esperamos el próximo domingo. Y no se olviden que al finalizar tenemos allá abajo una comidita. Y si continuamos con nuestras clases de discipulado, están todos cordialmente invitados.